Esto nos lo cierran a las 2 menos cuarto y por tanto, pues, al menos que el ponente que ha tenido la delicadeza de acercarse desde Madrid para acá pueda exponer lo que le toca exponer. Ante todo, agradecer a los casi 10 que somos asistentes por parte de la Federación Nacional del Trabajo de Valladolid. Nuestra asistencia, ya sabemos que un sábado por la mañana iba a ser un poquito complicado, pero bueno, en cualquier caso, esta es la última sesión de clausura de las jornadas, la última sesión de charla. Sigue la programación esta tarde con una actuación teatral, si no recuerdo mal, y ya esta semana, la Semana Cultural Libertaria de CNT Valladolid de este año finaliza. Tenemos con nosotros a José Luis Carretero Miramar. José Luis es, por lo que yo tengo de referencias de cuando andaba también con los madriles, activista militante social en Madrid desde hace muchos años. Él ha sido abogado, actualmente es profesor de formación profesional y se ha interesado siempre por las cuestiones relacionadas con los movimientos sociales, las cuestiones económicas y todo lo relacionado, en este caso, con la autogestión, que es de lo que nos va a intentar hablar. Nos va a intentar hablar de algo que algunos, cuando al calor del 15M, hacíamos la reflexión, algunos, muy pocos, en aquel momento, hacíamos la reflexión de que todos los procesos de autorganización generados en las plazas por el movimiento del 15 de mayo debería o podría, o tenía la potencialidad de poder generar procesos de autogestión. En parte, en muy pequeña parte, así fue, así ha sido. De ese momento han surgido una serie de iniciativas en todo el Estado español de carácter autogestionario, pero obviamente no con el cariz extenso, amplio y sociopolíticamente con influencia y con capacidad de incidir en lo social que a otros, que a muchos, o que a los que pensábamos así nos hubiera gustado. En cualquier caso, el calor del 15M surge las reflexiones en torno a la autogestión, y una de las obras más llamativas, publicada en el 2013, es precisamente la de José Luis Carretero, que es esta de aquí, publicado por la Malatesta, La autogestión viva, proyectos y experiencias de la otra economía al calor de la crisis. Nos va a hablar a continuación precisamente de esta temática. Gracias. Y yo no voy a decir mucho más, simplemente me gustará, si hay un momento, un tiempo después de la intervención de José Luis, el poder hablar y preguntar algunas cosas sobre el tema de la autogestión. Pero como él es el protagonista, vamos a darle la voz a José Luis y que nos comente un poco al respecto de las ideas y las fuerzas de los grandes ejes de la obra que escribió hace ya 3 años, más o menos. Tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por haberme llamado, por haber venido aquí. El libro no es de la Malatesta, es de Queimada Ediciones. Es verdad, disculpa. Queimada Ediciones, y además es un libro que fue un libro de encargo. Es decir, en un momento determinado esta gente, que en su momento era una cooperativa que funcionó en los años 70, editando a gente como Alain Guillén, editando cosas como el libro sobre los sucesos en la prisión de Herrera de la Mancha, en los años 70, etc., pues se vuelven a juntar, después de haber desaparecido esa editorial durante bastante tiempo, se vuelven a juntar al calor del 15M, y lo que me plantean a mí en un momento determinado es que haga un libro que pueda servir no tanto ya para los militantes ya convencidos del tema de la autogestión, del movimiento libertario, etcétera, etcétera, sino para toda la gente que estaba en esos momentos en las asambleas populares del 15M, que estaba en las calles, que estaba en todo ese tipo de dinámicas, ¿no? Esta gente que tenía una especie de planteamiento pues comedidamente, pero al mismo tiempo firmemente de transformación social, que no sabía muy bien por dónde encauzarlo y que muchas veces lo ha encaminado en vías institucionales, pero también ha habido veces que lo ha encaminado por vías de construcción de alternativas, ¿no?
Pues el libro está pensado para ese tipo de público. El libro tiene básicamente 3 apartados. En el primer apartado, en el que se hace una especie de guía, iniciativas autogestionarias actuales, que van desde la Cooperativa Integral Catalana a cosas como el Mercado Social de Madrid, como la red de colectivos autogestionados también de Madrid, etc. Mete toda una serie de iniciativas concretas en el marco de sus problemáticas generales. Es decir, se habla de ecología, se habla del tema del trabajo, se habla de todo esto, pero desde una perspectiva que se pretende o que se quiere fundamentalmente divulgativa y didáctica. No es un libro académico, no es un libro, digamos, que pretenda ser un tostón, sino que se trata precisamente de un libro que trata de ser muy accesible, muy divulgativo, muy para que lo pueda utilizar la gente y muy para que la gente pueda buscar en un momento determinado aquello que realmente le gusta dentro de todo este abanico de iniciativas autogestionarias. El segundo apartado es un apartado que va encaminado fundamentalmente pues, a hablar un poco de la historia, pero se habla muy poquito de la historia del fenómeno autogestionario, cuando sabemos que es una historia enormemente rica, más en el Estado español. Sin embargo, se habla muy poquito porque fundamentalmente lo que no queríamos, y eso se habló desde el principio, era hacer el típico libro que se nos ocurría a todos a la hora de hacer un libro sobre la autogestión, ¿no? En el ICEA nos lo habíamos planteado varias veces, hacer un libro sobre la autogestión, y habíamos dicho, ¿cómo empezamos? La Revolución Española, la Comuna de París, Yugoslavia, todo este tipo de cosas. No queríamos hacer eso en este libro. Precisamente porque queríamos llegar a un público menos politizado, porque queríamos llegar a un público más variado, más plural. La parte de historia es más una introducción de la que tú luego te puedes agarrar en base a la bibliografía para intentar profundizar en determinadas cosas, que un estudio histórico serio, profundo sobre el tema de dónde viene la autogestión. A eso se acompaña una serie de documentos básicos para poner en marcha una iniciativa, un proyecto autogestionario, como puede ser cómo hacer un plan de viabilidad o cómo legalizar una cooperativa, documentos muy básicos, también muy simples, más como introducción que como elemento de fondo. Y la tercera parte es donde se introduce ya un cierto, también manteniendo el hecho de que sea un libro fundamentalmente divulgativo y un libro fundamentalmente para trabajar con él como una herramienta de construcción popular más que una herramienta para un debate serio entre militantes, pero ahí ya se introduce un poco el corazón del asunto, ¿no? El por qué y el para qué de plantear la autogestión hoy en día. ¿Por qué esa alternativa es una alternativa? ¿Y por qué planteamos esa alternativa en ese momento, ¿no? En ese momento en concreto, que está la gente en la calle, está la gente planteando el tema del 15 de mayo y está la gente planteando el tema de una transformación más o menos radical de la sociedad española porque se veía que la situación no podía seguir como estaba, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, el planteamiento de la autogestión es lo que yo más me detengo, porque al fin y al cabo yo creo que es el que más puede dar pie a un debate como lo que podamos tener aquí en estos momentos, ¿no? Pues la pregunta fundamental es ¿por qué la autogestión aquí, ahora, en estas circunstancias? Entonces la pregunta, yo creo que más que responderla yo, deberíamos mandarla o rebotarla un poco sobre todos y todas los que estamos aquí. Es decir, ¿en qué situación estamos ahora? ¿Cuál es exactamente, cómo definiríais la situación en la que estamos después de estos últimos años y en estas circunstancias no tan solo españolas, sino a nivel global? ¿Cuál es esa palabra que lleva dando vueltas a las cabezas desde el año 2007? Precariedad. Precariedad. Crisis. ¿Más palabras? Bueno, precariedad y crisis. Crisis yo creo que es evidente y precariedad también. La precariedad es un producto, un resultado de la crisis. Es un producto resultado del funcionamiento normal del sistema, pero sobre todo es un producto resultado de un funcionamiento que no es que sea normal, sino que es simplemente el funcionamiento del sistema cuando llegan a desatarse sus contradicciones más profundas, que es al fin y al cabo lo que sucede cuando hay una crisis. Es decir, el problema fundamental es que estamos en crisis, pero la crisis no es solo una crisis económica o una crisis financiera, como hemos venido diciendo en los últimos años, sino que es también una crisis política, la estamos viendo en el régimen del 78 en el Estado español, es también una crisis cultural, es también una crisis militar, es también una crisis ecológica, es una crisis en todos los aspectos fundamentales del conjunto social o del modo de producción en el que vivimos. Hay toda una serie de procesos interdependientes que están entrelazados entre ellos, que se vienen sucediendo, se vienen desplegando desde hace cerca de 200 años, que están llegando a un momento de culminación, a un umbral de algún tipo, a una situación en la que todo va a mutar y transformarse. Eso es lo esencial de estos momentos.
Estamos viendo que igual que vemos que el mundo no es exactamente igual a como era el mundo hace 20 años, el mundo dentro de 20 años va a haberse transformado muchísimo más radicalmente. La historia se está acelerando, todo está cambiando muy radicalmente, está mutando de una manera absolutamente, en algunos momentos incluso catastrófica. Estamos en una situación de crisis porque las viejas seguridades han desaparecido, el mundo ya no va a ser como creíamos que iba a ser, y las nuevas seguridades todavía no están establecidas, es decir, todavía no sabemos exactamente para dónde tirar o hacia dónde va a tirar todo esto. Entonces, en esa situación de crisis, lo digo, económica, financiera, ecológica, porque hay una serie de límites para el funcionamiento del sistema, incluso pedagógica, etc., ¿cuál es la alternativa fundamental que nos ofrece el sistema mismo? Pues hasta el momento ha sido una alternativa, lo hemos visto en el Estado español, de profundización en las mismas dinámicas que han llevado a la crisis. Todo lo que venimos llamando el neoliberalismo se ha acelerado en los últimos años, es decir, ha habido toda una serie de políticas de austeridad, toda una serie de políticas de devaluación interna que ha permitido devaluar los salarios y, por lo tanto, descargar el peso de la crisis sobre los sectores populares. Ha habido toda una serie de dinámicas encaminadas precisamente a poner en marcha toda una serie de tratados de libre comercio que profundicen aún más las dinámicas financieras y especulativas que han llevado a la propia crisis. ¿Y cuál es la alternativa, sin embargo, que nos ofrece tanto la izquierda del sistema como estamos viendo últimamente una nueva derecha que ha aparecido un poco por todas partes y que dice que plantea también una alternativa? Lo estamos viendo muy cerca de nosotros en el conjunto de Europa, pero lo estamos viendo también en Estados Unidos. ¿Cuál es la alternativa de fondo que unifica las perspectivas de la izquierda del sistema o de la izquierda mainstream, por decirlo de alguna manera, de la izquierda normal con la que solemos tratar, y que unifica también la perspectiva, en cierta manera, que pretende vender, quizá no sea en modo alguno sincera, pero que pretende vender incluso la nueva derecha que se afirma detrás de gente como Donald Trump o de gente como Jean-Marie Le Pen? En términos puramente económicos, no estoy hablando de los términos políticos o de los términos culturales, que todos sabemos que hay una diferencia esencial entre esos dos sectores, pero digo en términos puramente económicos. ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que quiere hacer Trump? Se le atribuye proteccionismo. Se le atribuye proteccionismo. ¿Qué es lo que quiere hacer la socialdemocracia? ¿O qué es lo que quiere hacer Podemos? Bueno, pues la perspectiva que digamos es la perspectiva de solución dentro del propio sistema, que unifica esas dos visiones, o al menos una de esas visiones y lo que otra de esas visiones dice de sí mismo, es la perspectiva del keynesianismo. El keynesianismo sirvió para salir al capitalismo de la crisis del 29 y consiste en lo siguiente. Si la crisis ha alcanzado, porque al fin y al cabo llega un momento en el que el capitalismo desarrolla enormemente las fuerzas productivas, pero no desarrolla o no cambia la sociedad al mismo ritmo, y por lo tanto se produce un ahogo, en el sentido de que la gente no tiene dinero para comprar todo aquello que se está produciendo. Eso implica que se llega a una situación de contradicción, de crisis, de un cuello de botella que obliga a destruir todas las fuerzas productivas que se habían creado con los consiguientes despidos, con la consiguiente desaparición de puestos de trabajo, etc. La salida fundamental que se le dio a esa misma situación en el año 29 fue precisamente poner en marcha una dinámica que se ha llamado keynesianismo, que fue la dinámica de Roosevelt, llamada New Deal, etc., que consiste en repartir un poco mejor. Es decir, al fin y al cabo, un estímulo público de la economía, terminar con esas dinámicas financieras globales, con ese comercio, con ese mercado desbocado, regular el mercado y al mismo tiempo procurar por distintas vías, por una parte por mediante un gasto público que permita levantar una especie de estado del bienestar o algo semejante, y por lo tanto repartir un poco mejor para que el sistema vuelva a funcionar, la rueda económica se vuelva a poner en marcha, etcétera, etcétera, y volver a generar un ciclo de acumulación. Esto, en los años siguientes al año 29, generó las 3 décadas de mayor crecimiento de la historia de la humanidad, los llamados 30 gloriosos, en el centro del sistema, no en todas partes, no en todo el globo, no en todo el sistema económico capitalista, pero sí en el centro del sistema. Entonces, lo que plantea básicamente la izquierda mainstream en estos momentos, o la alternativa única que podemos ver en los medios de comunicación al liberalismo rampante, son distintas variantes, más o menos proteccionistas, más o menos de izquierdas o más o menos conservadoras, o más o menos incluso protofascistas, de esa variante keynesiana. Es decir, un Estado fuerte que regule el mercado y que al mismo tiempo redistribuya, legitimando al mismo tiempo el sistema. Eso algunos entendemos que tiene una serie de límites, es
decir, que se pretenda o no sinceramente poner en marcha, yo creo que la socialdemocracia igual pretende hacerlo sinceramente, la ultraderecha no pretende hacerlo sinceramente, es simplemente una estrategia electoral determinada, como pueda ser otras, pero independientemente de eso, lo cierto es que tendrá un recorrido corto. Independientemente de que ahí se puedan coger herramientas concretas para la situación actual, herramientas que vendrían bien para evitar los momentos de mayor emergencia social para los sectores más desfavorecidos, lo cierto es que eso va a tener un recorrido muy corto. ¿Por qué va a tener un recorrido muy corto? Por tres órdenes de razones. En primer lugar, porque hay una serie de límites económicos. Es decir, esa estrategia de los 30 gloriosos, esa estrategia keynesiana no colapsó en su momento por casualidad. No es que el neoliberalismo haya sido el producto de una clase dirigente especialmente voraz o especialmente tonta, como se nos quiere hacer creer hoy en día. No es que de repente los capitalistas se volvieron especialmente ambiciosos o se volvieron especialmente incapaces de reconocer cuáles eran sus auténticas necesidades. Lo cierto es que la crisis del 73, la crisis de los años 70, fue precisamente la crisis que dio el punto final a la estrategia keynesiana, porque al fin y al cabo la estrategia keynesiana había producido algo. Había producido un reforzamiento de la situación interna de los estados capitalistas centrales de la clase trabajadora, de tal nivel que llevó a dos órdenes de procesos. Por un lado, un proceso de lucha de clases tremendo en el interior del propio del sistema y de puesta en cuestión de numerosas cosas, incluso desde el punto de vista propiamente cultural, y por otro lado, un proceso de imitación en el resto del sistema, en el resto de los países de la periferia, que también pretendían, al fin y al cabo, conseguir legítimamente ese estado del bienestar, esos altos salarios, esa forma de vida, digamos, sostenida. Eso fue, y no otra cosa, el 68 global, porque el 68 no solo fue París, el 68 fue también la plaza de Tlatelolco en México, el 68 fue también las luchas de descolonización del tercer mundo, etc. Ese empuje en ese momento de las clases trabajadoras o de las clases populares a nivel global fue el que certificó el momento final de esa estrategia keynesiana. A partir de ahí, la prioridad fue destruir esa fuerza de la clase trabajadora y se hizo por distintos tipos de mecanismos que al fin y al cabo son los que conocemos con el nombre de neoliberalismo. La financiarización de la economía, la precarización y fragmentación del mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de límites económicos. También hay una serie de límites, un límite esencial que es el límite ecológico, de que, por ejemplo, las líneas ultraderechistas hoy en día no tienen ni saber aún ni oír hablar, ¿no? Pero que es real. El capitalismo en sí mismo es un sistema que genera necesariamente una carrera por ver quién produce más, porque quien produce más tiene ventaja en un mercado que es esencialmente competitivo. Si yo quiero ganar en el mercado, tengo que tener capacidad para producir cada vez más. Eso implica un crecimiento ilimitado y tendencialmente imposible de regular de la producción de cachivaches y por lo tanto también de la utilización de los recursos naturales. Si eso implica necesariamente también que en algún momento se va a producir un encontronazo, un choque entre ese mercado de ese proceso de acumulación creciente y un ecosistema que es básicamente limitado. Vivimos en un mundo que tiene una serie de límites, los recursos fósiles que necesitamos para poder desarrollar el proceso de vida que llevamos tienen un proceso de recomposición natural mucho más corto que lo que gastamos en utilizarlos, que el tiempo que gastamos en utilizarlos, y por lo tanto hay en ciernes, cada vez más cerca, un proceso de crisis ecológica que va a ser tendencialmente muy fuerte. Pues en ese sentido, muy difícilmente tiene solución dentro del propio capitalismo esa perspectiva de la crisis ecológica. Y como tercer límite, encontramos un tercer límite, decíamos un límite propiamente económico, un límite ecológico y un límite propiamente sociocultural. Está todo demasiado entrelazado, está todo demasiado entretejido. Ya no es tan fácil encontrar, como se dice, el capitalista bueno, productivo y nacional frente al capitalista transnacional, especulativo y que es malo y que es especulador. Ya no es tan fácil hacer esa distinción. Cuando a principios de la crisis se produce la nacionalización de la General Motors, porque estaba en la plena ruina, se descubre que ese gran gigante productivo que se supone que era el paradigma fundamental del capitalismo productivo, sacaba la mayoría de sus beneficios de actividades puramente especulativas, de jugar con el dinero de aquí para allá, de actividades puramente financieras. Por lo tanto ya no es tan fácil, lo estamos viendo también en ese espejismo que se produce entre cierta gente con el entorno de Donald Trump y compañía. Dice, vamos a volver a un capitalismo nacional y productivo.
Sin embargo, estamos nombrando, o está nombrando, dentro de su guardia de corps y dentro de sus principales dirigentes, a dirigentes políticos del Partido Republicano que al fin y al cabo están entrelazados personalmente, como lo está él mismo, con toda la dinámica del capitalismo financiero. Es decir, que muy difícilmente va a poder afirmar unos intereses frente a otros. Bueno, entonces, todo esto son los límites de esa estrategia keynesiana, pero ¿hay alguna alternativa? ¿Pensáis que hay alguna alternativa? ¿Cuál es la alternativa que al fin y al cabo ha puesto encima de la mesa la gente cuando se ha movilizado, cuando ha salido a la calle en el 15M en España, cuando está saliendo a la calle en Brasil, cuando ha salido a la calle en Turquía, cuando ha salido a la calle incluso a los montes en el Kurdistán? ¿Cuál es la alternativa que está poniendo la gente encima de la mesa cuando está movilizándose y cuando está tomando su destino en sus propias manos? ¿En qué consiste básicamente? ¿Cuál es esa palabra que también lleva dando vueltas en los últimos 200 años de cabeza en cabeza? ¿Ideas? Autogestión. Bueno, autogestión es una palabra que utilizamos nosotros, que no es tan común en otros países, pero que al fin y al cabo proviene de una raíz, que es la raíz de la democracia. Ya sé que esto puede resultar un poco polémico en ambientes anarquistas o libertarios, pero al fin y al cabo la democracia es un concepto que está muy extendido globalmente y que quiere decir muchas cosas muy distintas, ¿no? Pero al fin y al cabo la gente se reconoce con ella. Es decir, es una palabra que implica que al fin y al cabo todos tenemos que decidir en los problemas que son comunes. Si hay un problema en el que nos afecta a todos, todos tenemos que formar parte de la solución y tenemos que decidir igualitariamente dentro de él. Pero el problema fundamental, y es lo que está siendo cada vez más visible, cada vez más elemental, es que junto a la democracia política, se entienda como se entienda y desde una perspectiva libertaria se tiene que entender como democracia directa o asamblearia, junto a la democracia política es necesaria también, es cada vez más imprescindible, y lo está planteando cada vez más la gente, la democracia económica. ¿Qué es eso de la democracia económica? Pues lo mismo, es decir, que todos decidamos. Eso que implica que sean los propios productores los que producen la riqueza y los que la reproducen, los que básicamente tomen las decisiones sobre qué producir, para qué producir, cómo producir, cuándo producir, en qué condiciones producir, etcétera, etcétera. Esa es la idea fundamental de una democracia económica y ese es el concepto fundamental que nuestro mundo cultural se identifica con el término de autogestión. Tenemos ejemplos de todo ello en los últimos años. Es el resultado de un nuevo viento que, quiérase o no, está empezando a alcanzar una cierta intensidad y está empezando a demostrar su fuerza, su fortaleza. Desde las fábricas recuperadas argentinas, ¿sabéis lo que son las fábricas recuperadas argentinas? Sí, ¿no? La mayoría sí, otros no. Fábricas recuperadas argentinas son unas fábricas que, bueno, en el año 2001, cuando en América Latina el golpetazo de la crisis del neoliberalismo empieza desde antes, empieza básicamente desde el año 2000. En el año 2001 hay un momento en el que cerca del 50% de la población estaba por debajo del umbral de la pobreza en Argentina y muchas fábricas son abandonadas por los capitalistas, porque al fin y al cabo, no porque no sean rentables en el sentido de que permitan dar beneficios y pagar unos sueldos y dar beneficios, sino porque ese dinero, a lo mejor en un marco de globalización, puede dar más rentabilidad en la otra punta del mundo. Entonces, esas fábricas son cerradas, pero son ocupadas por los trabajadores que se quedan allí, que resisten, y bajo la consigna ocupar, resistir, producir, se ponen a hacerlas funcionar. Ese fenómeno se da en el entorno del año 2001, se sigue dando después y se ha vuelto a dar en el marco de la crisis del año 2007. Al fin y al cabo, en estos momentos hay cerca de más de 13.000 trabajadores trabajando en fábricas recuperadas solo en Argentina y en cerca de 250 fábricas o emprendimientos de diversos tipos. Ese fenómeno además no solo se ha dado en Argentina, se ha dado un poco en toda América Latina. Se ha dado en Uruguay, donde están recuperando una aerolínea, incluso la aerolínea Pluna. Se ha dado en Brasil, se ha dado en Venezuela, se ha dado un poco en todas partes y se está empezando a dar también incluso en Europa. Estamos hablando, por ejemplo, de Biomé, una fábrica recuperada en Tesalónica, en Grecia, que era una fábrica de materiales de construcción que en el marco de la crisis se puede funcionar como una fábrica de detergentes ecológicos. Estamos hablando también de Fralí, una fábrica de productos de cajas, de bolsas para el té, que en Yemenó, muy cerquita de Marsella, que trabajaba para Lipton, para la gran multinacional Lipton, y que en un momento determinado pues, es ocupada por los trabajadores porque iba a ser cerrada y que finalmente ha terminado funcionando como cooperativa en manos de los trabajadores que se han quedado con la fábrica en esta ciudad francesa. Y lo estamos viendo no solo en el ámbito de la producción, sino en muchos otros ámbitos. Estamos viendo la emergencia, la reaparición de muchas series
o la adquisición de nuevos vuelos de mucha serie de iniciativas autogestionarias de otro tipo, como la Cooperativa Integral Catalana, como el Mercado Social de Madrid, como todas las dinámicas del tipo del periódico Diagonal, etcétera, etcétera. Todo este tipo de dinámicas de nuevas cooperativas que funcionan en el mundo de los medios de comunicación o en el mundo de Internet, etcétera. Hay toda una nueva textura en todo eso porque al fin y al cabo es una solución que permite plantear o permite intentar solucionar algunas de las contradicciones esenciales que están en el marco o que están en el corazón de esa crisis de que hablábamos al principio de todo. Y en ese sentido hay una serie de contradicciones fundamentales que permiten o que puede solucionar el tema de la autogestión. En primer lugar está la contradicción entre cooperación y mando, es decir, la contradicción de la democracia. Un funcionamiento autogestionario permite ese funcionamiento democrático y por lo tanto va a permitir también recuperar otra serie de cosas. En primer lugar, el tema de la soberanía. Ahora que tanto se habla de soberanía y que pasa a ser tan importante ese concepto, sobre todo desde el momento en países como el nuestro, que son dependientes de las oligarquías del norte de Europa, la recuperación de la soberanía está o es más practicable en el momento en que se recupera una economía de lo cercano, de lo comarcal, de lo auténticamente coordinado con las propias necesidades de la población local, ¿no? Y en ese sentido, esa posibilidad de una economía de lo cercano y de lo comarcal es también una posibilidad de una economía que al mismo tiempo está muy vinculada con las necesidades naturales o con los límites naturales. Solo una economía de lo cercano y de lo comarcal puede ser al mismo tiempo una economía vinculada y capaz de sostener mecanismos de sostenibilidad ambiental que me permitan manejar elementos de compartir el espacio natural entre todos, sin terminar de desatar esa crisis ecológica de la que hablábamos al mismo tiempo. Porque al mismo tiempo permite plantear otra cosa: democracia, soberanía y espacio local, municipalismo en cierta manera, permiten también poner encima de la mesa cuáles son las necesidades de la gente en esos espacios, los espacios más cercanos. Y al poner encima de la mesa cuáles son nuestras necesidades, permite también plantearnos colectivamente y de manera dialógica, dialogando entre todos, permite también plantearnos qué necesidades tenemos y cuáles no. Es decir, si realmente son necesidades nuestras o responden a necesidades nuestras, todos esos cachivaches que pueblan esos escaparates frente a los que nos detenemos y que nunca vamos a poder tener, o si sin embargo nuestras necesidades reales en cuanto a una vida buena, a lo que la economista feminista Maya Bercorozco ha llamado una vida plena o una vida que merece la pena ser vivida, no se corresponden más con una vivencia de la afectividad, de la cultura, del compartir, de los cuidados, etcétera, con una vivencia de una vida mucho más construida en común y construida desde la afectividad y de los cuidados que la generación de todos esos cachivaches. Como veis, es un mecanismo integral que permite poner en relación muchas otras cosas, ¿no? La autogestión permite poner en relación las necesidades ecológicas del ecosistema con nuestras necesidades desde el punto de vista del decrecimiento, pero también desde el enriquecimiento de la vida, desde una perspectiva que va mucho más allá de lo puramente del puro consumo material y también desde la perspectiva de la soberanía y de la cooperación. Claro, hasta aquí lo he pintado todo muy bonito. ¿Me estoy extendiendo demasiado o puedo seguir un poquito más? ¿Cómo lo veis? Hasta aquí lo he pintado todo muy bonito, pero claro, hay muchos elementos de fractura, muchos elementos de limitación de esta estrategia. Al fin y al cabo también estamos viendo, o se ha visto históricamente, de hecho hay estudios sociológicos que lo prueban, que uno de los elementos, uno de los límites fundamentales en el mundo o en la construcción de iniciativas autogestionarias o iniciativas cooperativas es precisamente la mayor parte de las cooperativas no fracasan por la falta de financiación o por la falta de mercado, fracasan fundamentalmente, la gran mayoría de ellas, por problemas de relaciones entre los miembros. No hemos sido educados para funcionar así, no estamos acostumbrados a funcionar así, y el funcionar así implica necesariamente un aprendizaje desde la práctica. Implica necesariamente empezar a funcionar así y empezar a plantearnos colectivamente y de manera práctica y también teórica cuáles son las limitaciones de esa práctica y empezar a construir en común mecanismos de superar la situación, de aprendizaje, de pedagogía colectiva, en definitiva. Y es que además hay dos grandes elementos que son limitaciones, ¿no? Son los grandes abismos contra los que podemos caer. Que no sé si conocéis, en la Odisea, Ulises, en un momento determinado, tiene que pasar con su barco entre dos grandes
extremos, ¿no?, que pueden significar la destrucción del barco. Por un lado está Scylla y por otro lado está Charybdis. Scylla es un monstruo y Charybdis es un torbellino, o al revés, no me acuerdo exactamente. El caso es que nosotros también tenemos que pasar entre esos dos extremos. Uno es el exceso de adaptación al sistema. El ejemplo lo podemos ver en cooperativas o en el mundo cooperativo, en todas las cooperativas que se han adocenado lo suficiente para ser indistinguibles ya del propio sistema capitalista. A veces se pone como ejemplo a Mondragón, por ejemplo, que se ha convertido en una gran multinacional que en ocasiones ha funcionado incluso como una transnacional que compraba o que fichaba a sus directivos en un mercado internacional de directivos en vez de formar a sus propios miembros, etc. O el otro extremo, radicalmente distinto o radicalmente contrario, pero igualmente imposible de gestionar, que es precisamente el hecho de que nos centremos única y exclusivamente en lo que podríamos llamar la autogestión de la miseria. Es decir, en ese tipo de perspectivas que lo único que permiten es mantener una vida absolutamente marginal, que no permiten poner en cuestión o discutir o poner en disputa esencialmente cuestiones reales. Es decir, simplemente voy a ganarme yo un poco la vida en el marco de una situación absolutamente marginal, pero no voy a hacer un proyecto que realmente signifique una alternativa al sistema. Claro, a raíz de ahí nacen una serie de elementos que yo creo que merece la pena poner en cuestión en estos momentos. Unas grandes líneas de debate, que yo creo que ahora son menos de debate o están menos en cuestión que cuando empecé a dar charlas en el año 2013 en torno a todo esto, pero que son interesantes. En primer lugar, la cuestión de la intercooperación. Es un principio cooperativo básico de las cooperativas, como forma social jurídica, el principio de la intercooperación. Al fin y al cabo, el problema fundamental es que esto no lo podemos hacer solos. No lo puede hacer ninguna de las iniciativas aisladas que estamos viendo hoy en día. Al fin y al cabo, va a ser necesario que empecemos a mezclarnos, a practicar el mestizaje, a hablar entre nosotros, a discutir, a debatir, etcétera, etcétera. Hoy en día, hace muy poquito, hace escasamente, pues no llega al mes, se produjo en Salónica el segundo encuentro euromediterráneo de la economía de los trabajadores, donde han participado todo tipo de iniciativas autogestionarias, sobre todo empresas recuperadas europeas. También ha participado gente de la Cooperativa Integral Catalana, de Licea, ha participado gente de todo tipo de iniciativas de toda Europa, ha venido gente de América Latina, ha venido gente de otros lugares, y esto forma parte de una red internacional que también tiene relación con los llamados encuentros internacionales de la economía de los trabajadores, que se vienen realizando cada 2 años en algún lugar de América Latina. El último fue hace pues ya cerca de un año y medio en Venezuela, en la península de Paraguaná, en Punto Fijo, y allí se dieron cita también gente de todo el mundo relacionada con iniciativas autogestionarias, etcétera, etcétera. Yo creo que la intercooperación está cada vez más encima de la mesa. Hay proyectos en el propio Estado español con sus limitaciones, como pueda ser la Cooperativa Integral Catalana o los distintos mercados sociales, etcétera, etcétera, y desde luego hay todo tipo de perspectivas. Luego, el segundo de los elementos o de las ideas fuerzas a debatir es precisamente el tema de qué hacemos con los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos son propiedad estatal y todos sabemos lo que es el Estado. Al fin y al cabo, el Estado capitalista no es otra cosa que una máquina al servicio de la clase dirigente. Ha sido creado, diseñado, construido para serlo. Pero al mismo tiempo, muchos de esos espacios están en disputa. Es decir, hay toda una serie de cosas que obtenemos, como por ejemplo, el simple hecho de estar aquí hablando hoy en día, ¿no?, que obtenemos o que podemos utilizar o a los que tenemos acceso, precisamente porque existe una cierta disputa sobre todo eso. Al fin y al cabo, obtenemos estas cosas como una suerte de salario diferido que ha permitido estabilizar el sistema en sus momentos de crisis. Vemos que la construcción del Estado del Bienestar formaba parte de esas vías de salida a la crisis del año 29, de ese keynesianismo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la discusión en este proceso de transición sistémica, en este proceso de crisis global, ¿qué va a suceder con todo ese estado del bienestar que subsiste o con todos esos servicios públicos? ¿Podemos permitir que sean privatizados, que sean destruidos, que sean convertidos en cenizas por el avance neoliberal, por el avance de todo ese torbellino de destrucción y devastación que significa el avance neoliberal? Yo creo que más allá de ese proceso de permitir que se destruyan, más allá del simple reclamar que sigan siendo estatales, sabiendo los límites precisamente de lo que tiene el Estado como tal Estado capitalista, lo que tenemos que empezar a poner encima de la mesa es la necesidad de construir, de convertirlos en bienes comunes, en instituciones del común. Es decir, que dejen de ser bienes dirigidos de una manera burocrática por el propio Estado
para ser gestionados y de manera participativa y autogestionaria por parte de los propios trabajadores y por parte de los propios usuarios. Hay cada vez más perspectivas de ese tipo. Ha habido momentos o ha habido situaciones en los países cercanos donde, por ejemplo, se han admitido como bienes comunes y se ha dado carta de naturaleza en el Código Civil italiano a una nueva categoría que va más allá de lo que podríamos considerar la propiedad privada capitalista, la propiedad pública estatal, que sería la propiedad de los bienes comunes, como algo distinto, algo que remite más a lo comunal comunitario que a lo propiamente estatal o a lo propiamente privado, y por lo tanto en ese tipo de dinámicas es donde tenemos que construir y por lo tanto también inventar y crear cosas nuevas. Una de las propuestas en ese sentido, que la tuvisteis ayer aquí, es la propuesta de Licea de remunicipalización cooperativa de los servicios de limpieza viaria de Madrid, como una propuesta que pretende devolver a la comunidad esos servicios de limpieza que están externalizados en manos privadas, pero al mismo tiempo construyendo mecanismos de participación de los trabajadores y mecanismos de participación de los usuarios y vecinos para que no puedan ser arrebatados nunca más por parte ni de los grandes intereses privados ni de los grandes burócratas estatales que han sido puestos al servicio de esos grandes intereses privados en un Estado neoliberal. Bueno, y otro de los elementos fundamentales, el último de ellos, es precisamente el tema de qué hacemos o qué pasa de cara al futuro. Es decir, tendemos a considerar, cuando yo planteo este tipo de charlas, muchas veces me dicen, bueno, pero esto queda muy bonito, vamos construyendo alternativas, iniciativas autogestionarias, y tenemos una especie de visión que es como, digamos, evolucionista. De alguna manera, yo produzco mi cooperativa, mi banco de tiempo, mi lo que sea. Eso de alguna manera resultará competitivo frente a los demás, no necesariamente de una manera económica, pero a lo mejor sí vivencial o espiritual, o de la manera que sea. Y poco a poco la gente se irá convenciendo, irá pasándose y a funcionar sus propias iniciativas o a meterse en la mía. Yo creo que las cosas no son exactamente así, que al final hay contradicciones evidentes, hay cuellos de botella, hay situaciones de conflicto. Decía Luisa Fabbri, la hija de Luigi Fabbri, un anarquista italiano, que tuvo que oír de Italia durante el gobierno de Mussolini, que precisamente una de las cosas que había dado fuerza al fascismo en su ciudad, que recordad que era Milán, era precisamente que el movimiento obrero había construido una gigantesca red de cooperativas, de consumo, de producción, etcétera, en ese momento, y muchos de los pequeños comerciantes de la ciudad habían entendido esas cooperativas como una competencia directa. Y la única manera que se les había ocurrido de acabar con esa competencia era apoyar el fascismo como una alternativa que iba a aniquilarla físicamente. Es decir, no era tanto que ellos se identificasen con toda esa palabrería de la Gran Italia o de las camisas negras, sino que veían, bueno, estos van a cerrar la frutería del puesto de consumo del movimiento obrero de aquel lado. Entonces, al fin y al cabo, ese tipo de dinámicas remiten al hecho de que finalmente va a haber momentos de conflicto, y eso implica que necesariamente no solo hay que construir en la retaguardia alternativas que permitan iluminar nuevas formas de hacer las cosas, aspectos de la realidad que se mantienen en la penumbra por parte del sistema, sino que también hay que construir en el frente organizaciones, mecanismos, redes que permitan hacer frente a las agresiones y que permitan hacer frente y que permitan avanzar incluso y generar ofensivas de los movimientos populares. Es necesario conectar la construcción de alternativas con la generación de organizaciones para la lucha. Es decir, las luchas sociales no pueden ni deben de ser abandonadas por ello. Bueno, solo me resta por decir que al fin y al cabo de lo que estoy hablando no es una teoría que tenga yo, o que venga en este libro, o que venga en cualquier otro libro. Ya hablo de ello, por supuesto, Kropotkin y Bakunin y todas estas cosas, pero tampoco era una teoría que se inventaron ellos. Es una práctica real, efectiva, material, que está poniendo en marcha la gente y que está volviendo a ser una alternativa real y material y efectiva que se está planteando a la gente ante una situación de crisis brutal. Y vivimos en un mundo que está transformándose a una velocidad acelerada, vamos hacia algo que no sabemos lo que es, vamos a una transformación radical, hacia una crisis, estamos en plena crisis que podemos definir como civilizatoria, es el conjunto de la civilización capitalista lo que está en crisis, lo que se va a transformar en otra cosa, y por lo tanto tenemos que marcar, o pretendemos marcar en el marco de toda esa devastación, de toda esa miseria creciente, en el marco de ese caos y de esas bifurcaciones caóticas cada vez más aceleradas, un destino o un sentido en todo ese cambio. Y la única manera de marcar un destino y un sentido a todo ese cambio es intentar generar entre las prácticas y las discusiones que tengamos, en los debates que tengamos,
el pensamiento y la práctica que lleven a una transición a un tipo de sociedad radicalmente distinta, basada precisamente en eso, en la participación directa de la gente en la solución de sus propios problemas. Bueno, voy a acabar simplemente con un párrafo de un señor muy conocido de los organizadores de esta charla, un señor que se llamaba Salvador Seguí, que llamaban el Luis de Sucre, el chico del azúcar, dirigente sindical barcelonés, asesinado por los historiadores del Libre, dirigente de la CNT, que en una de sus novelitas, una novelita muy pequeña, porque entonces los sindicalistas no solo hacían sindicalismo, sino que también escribían novelas, tenían coros de música, hacían todo tipo de cosas, tenían ateneos culturales, etc. Un pequeño párrafo que escribe y que indica en una pequeña novelita suya llamada Escuela de Rebeldía. Es preciso que la gente luche, porque el que no lucha no vive. El agua encharcada se corrompe. Es preciso que corra, que forme arroyos y ríos. El río es una cosa viva. La laguna es una cosa muerta. Las ideas, como la sangre, han de estar siempre en circulación. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido preciso en el tiempo que ha gastado, ¿eh? Tenemos media hora, casi 3/4 de hora para hablar, debatir o hacer preguntas, sí. Sí, yo quería decir que, bueno, un poco la perspectiva que habéis contado más o menos de la autogestión, me pienso que tiene sus límites, en primer lugar, porque parte de la misma separación de la economía por un lado y la política por otro, y mientras hay, pues, digamos, propuestas de democracia en el ámbito político, en el ámbito económico hay estas propuestas también de más democracia, ¿no? Como si de alguna manera el sistema funcionara mal porque los que mandan son muy malos, y entonces si decidimos más, si hay más participación, tanto, digamos, en lo político como en lo económico, con la participación se solucionarán los problemas que genera el sistema, como si, o sea, como que pienso que no es, que el problema del capitalismo no es quién decide o cómo se gestiona, sino que es un problema mucho más de raíz, y que con la autogestión se ha visto en las distintas experiencias, como por ejemplo lo que comentabais de Argentina, cómo realmente se sigue reproduciendo el capitalismo, e incluso es algo un poco quizás hasta más perverso que cuando tienes un patrón directamente que te está explotando, porque son los mismos trabajadores y trabajadoras los que están, digamos, en teoría decidiendo, y no hay como un ser ahí por encima a quien enfrentarse, sino que es como al final genera dinámicas de autoexplotación en las que es más difícil rebelarse. Y de hecho en Argentina incluso la presidenta o la Kirchner en un momento dado hasta felicitó a todas esas cooperativas porque estaban levantando la economía en Argentina. Entonces yo creo que hay, no sé, que realmente las alternativas que pensemos pienso que hay que valorar también esas experiencias, ver cómo los errores que se cometen, porque al final si vamos a luchar y vamos a poner nuestras vidas en juego, que no sea para reproducir el sistema prácticamente igual, solo que más democrático, no sé cómo llamarlo, porque incluso se podría hacer una comparativa con lo que son, por ejemplo, las unidades terapéuticas en las prisiones, por ejemplo, ¿no? Como donde los mismos presos ejercen la represión entre ellos, y creo que la autogestión es un poco eso, pero extendido a lo que es la cárcel en la que vivimos, que es una gigantesca cárcel. Entonces, sí, de lo que se trata es de cómo gestionamos esa cárcel, pero sin tocar ni un ápice de las estructuras con las que funciona y con las que se mantiene. Creo que es un esfuerzo y una creatividad que hemos echado ahí en vale, o incluso contraproducente. Las intervenciones, si las va apuntando
José Luis para ir respondiendo. Sí. Nos has presentado un panorama pues, bastante amplio de aspectos, pero hay uno que para mí es especialmente preocupante y que puede ser uno de los factores clave en ese futuro que tú dices que no sabemos cómo es, aunque hay elementos. Me refiero, por decirlo de alguna manera, al problema demográfico, que no solamente es de los países de la vieja Europa, de Estados Unidos, sino que incluso hasta en países supuestamente muy prolíficos en nacimientos, países de mayoría árabe, yo ya he leído que ya están empezando a notarlo bastante y que las proyecciones es que les pase como a nosotros, como Japón, es decir, en todo este panorama de lucha social, político-económica, por una mayor democracia, teniendo en cuenta muchos factores, como has insistido mucho en el factor ecológico, bien, de acuerdo, por supuesto. Pero simplemente quiero poner este otro elemento para que no nos olvidemos de él, porque me parece que tampoco lo explica todo por sí solo, pero va a ser un factor que nos tenemos que tomar mucho más en serio. El factor del envejecimiento tremendo de la población, que ya es incuestionable en toda Europa y Estados Unidos, pero que no nos creamos que no va a afectar al resto del planeta, porque va a afectar. Entonces, esa variante, que no es estrictamente política, no es estrictamente, bueno, económica yo creo que sí, ¿cómo tenerla en cuenta dentro de todo este panorama? ¿Alguna pregunta más? O afirmación, no tienes por eso. Sí, intervención, vamos. Yo quisiera hacer el comentario. Has dicho que en Italia se ha planteado otra vía de los bienes comunales y que los reconocen administrativamente o normativamente. Y aquí en España se está haciendo completamente lo contrario. Los bienes comunales que tienen, los que todavía tienen los pueblos pequeños o comunidades o comarcas, como quieras llamar, que los explotaban los propios ciudadanos de esos pueblos, los están privatizando. Montes, por ejemplo, se están privatizando completamente. ¿Cómo luchar contra ello? ¿Simplemente con normativa? Vale, pues la compañera, claro, solo con participación no se solventan los problemas, porque básicamente, además, aunque tú establezcas un slot de autogestión, lo estás estableciendo dentro de un marco de un mercado capitalista. Pero uno de los problemas fundamentales de las fábricas recuperadas es que al fin y al cabo van a producir para un mercado capitalista. Incluso hay situaciones que son menores de las que se esperaba al principio, también hay que tenerlo en cuenta, pero hay situaciones en las que trabajan en lo que en Argentina llaman a fasón. Es como si dijéramos aquí subcontratados, es algo muy parecido. La empresa grande, el contratista, te da las materias primas, tú se las elaboras y se las produces para ellos, ¿no? Pero si tú solo tienes ese cliente, por muy cooperativa que tú seas, al fin y al cabo estás metido dentro de una dinámica de explotación y autoexplotación tremenda. Más luego lo que se pueda establecer en el marco de las relaciones internas, porque en las relaciones internas, en el marco de las fábricas recuperadas, no son en todas igual. Hay un 56%, creo que recordar, que eran los últimos estudios, que cobran lo mismo todos los miembros, pero en algunos miembros cobran más que otros, o el nivel de participación no es igualitario, etcétera, etcétera. Es verdad también que el kirchnerismo, el peronismo, ha intentado de cierta manera muchas veces recuperar las propias fábricas recuperadas para su propio proyecto. Y algunas veces con éxito y a veces con menos éxito. Y algunas veces más sinceramente, desde algunos dirigentes peronistas, y otras veces con menos sinceramente, más como una especie de mecanismo de manipulación, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, lo que se plantea ahí es que, claro, por eso decía yo el tercer elemento final, el tema de las luchas, ¿no? No solo sirve la construcción, o no solo puede funcionar la construcción, o no solo es necesaria la construcción de alternativas, es necesaria también el avance popular por mediante la generación de mecanismos de contrapoder y de poder popular. Y esos mecanismos son absolutamente imprescindibles. Es decir, al final, en una sociedad lo que determina... O sea, en una sociedad históricamente no todo el mundo trabajaba igual en la sociedad feudal. Y acabas hablando de los montes comunales. La sociedad feudal se conoce como una sociedad feudal porque los elementos centrales o la mayor parte o los elementos estratégicamente centrales
el mecanismo de funcionamiento del feudalismo, estaban sometidos a relaciones feudales. Pero al mismo tiempo que existían las relaciones feudales, existían montes comunales, que eran montes de generación, de gestión común, etcétera, etcétera. Igual que hoy en día existe un estado de bienestar paralelo al capitalismo. Es decir, hay unas relaciones sociales dominantes, que son las feudales, y hay otro tipo de relaciones sociales en los intersticios, en los foros, o incluso en grandes partes de esa misma sociedad. Y ese es el problema fundamental. Podemos generar una alternativa autogestionaria, cooperativista y distinta, pero el problema fundamental es cómo convertir esa alternativa en dominante, es decir, en que lo esencial, lo estratégico, lo absolutamente necesario para la vida esté en manos de esa perspectiva autogestionaria. Y esto no se dice en el libro, pero porque ya dije que era un libro divulgativo y encaminado a un público básicamente del 15M y ese tipo de cosas. Pero básicamente ahí hay que recordar a los abuelos y lo que hicieron en el entorno de las colectivizaciones. En algún momento hay que plantearse, o habrá que plantearse, volver a hablar de expropiar a los expropiadores. Es decir, de tomar los medios de producción y socializarlos. Eso implica necesariamente eso, en algún momento y de alguna manera. Por lo menos los estratégicos, si no todos. A lo mejor todos también es una barbaridad. Se ha demostrado en los proyectos, las iniciativas socialistas que se han puesto en marcha. A lo mejor hay que dejar un espacio para trabajadores autónomos o para, yo no sé, cultivos familiares, etcétera, etcétera. Pero los elementos estratégicos y esenciales de la sociedad tienen que ser de gestión colectiva, ¿no? Eso hay que planteárselo en algún momento. Entonces yo creo que eso, claro, ¿cómo no reproducir? Pues se supone que cuando no se reproducirá ese tipo de dinámicas es cuando eso sea una dinámica dominante y no cuando sea una dinámica que es puramente de resistencia, ¿no? Pero incluso cuando es dominante también reproduce, o sea, quiero decir, lo que tú estás planteando, si la dinámica sigue siendo la misma, o sea, se produce para un mercado y para el intercambio, aunque sea gestionado por los trabajadores, sigue siendo lo mismo. Entonces, si la vida que tenemos va a ser prácticamente igual, no sé para qué vamos a jugarnos la vida. De hecho, eso pasó también en el 36, había los del rechazo al trabajo que había entre los trabajadores o en el Frente Popular en Francia y demás, era por algo, porque al final si estás luchando y te estás jugando la vida para que tu vida realmente, sustancialmente no cambie mucho, porque el sistema sigue funcionando igual, solo que autogestionado por los trabajadores, pues... Ya, vamos a ver, el tema del mercado, desde las perspectivas de generación de una nueva sociedad, hay distintos tipos de perspectivas, ¿sí? La perspectiva básica que se plantea en el 36, lo que planteaba teóricamente la CNT, aunque luego el 36 no se hizo exactamente así, pero la perspectiva básica era el concepto confederal de comunismo libertario, que era una idea de planificación participada. Es decir, hay una planificación, pero esa planificación no es desde arriba, como en el ejemplo marxista, sí que es una planificación que se construye desde abajo. Son los sindicatos desde abajo los que se van federando, construyendo organismos comarcales, regionales, etcétera, que permiten planificar la producción más allá del mercado, ¿no? Abraham Guillén, sin embargo, plantea una alternativa a eso porque dice que al fin y al cabo la misma idea de planificación es problemática. Para usarla siempre, no en sí, sino para usarla siempre. Es decir, que al fin y al cabo hay un momento en el que tú tampoco puedes planificar ni desde arriba ni participativamente cuántos zapatos van a ser necesarios al año. Entonces, al fin y al cabo, en determinados aspectos tú puedes generar o permitir determinados ámbitos de mercado. Siempre que sea un mercado autogestionario y que, claro, si hay mercado y competencia, hay ganadores y perdedores, y tienes que construir una especie de, vamos a llamarle estado de bienestar, aunque estamos hablando de algo distinto del estado, perdedores, pero vuelvo a poner les dé financiación y les dé mecanismos para volver a ponerse en marcha, ¿no? Esa sería la perspectiva de Abraham Guillén. De todo planteas otra cosa más, ¿no? Que es el para qué luchar, al fin y al cabo, ¿no? No, yo tengo claro para qué, pero no pienso que para eso no, para seguir trabajando más o menos de la misma manera que ahora. No. Ahí decía Gilles Deleuze que las revoluciones nunca han fracasado, porque al fin y al cabo una revolución constituye una nueva forma, una nueva forma de vivir, unas nuevas vivencias,
unas nuevas relaciones sociales, y una revolución, si ha sido una revolución, las ha transformado. Sí, pero... La cosa es que sea derrotada después. Pero mientras no se destruya lo que es el mercado en sí, o sea, no se va a transformar realmente las relaciones humanas. Ya, pero yo también digo que el mercado no se rompe de un día para otro. Ya, no, que no va a ser de un día para otro, está claro, porque que eso sí que es una experiencia de revoluciones anteriores que es importante también recoger, porque sí que en parte algunas fracasaron por no llegar a destruir eso realmente. Gran parte de los países del este al fin y al cabo fracasan porque no sé quién lo llamó la praxis aldeana, nunca se supera la forma de vida normal, que al fin y al cabo es la forma de vida del capitalismo, ¿no? Entonces al fin y al cabo tú vas a trabajar a la fábrica como él vas a trabajar en el capitalismo, y en vez de tener un capitalista tienes un jefe que te lo ha puesto el partido, y existe el mismo tipo de alienación y de ajeneidad con respecto a lo que estás haciendo, ¿no? Pues claro, la transformación pasa por esa, pero ahí es donde hablamos de la participación, ¿no? Pasa por la gestión directa, porque seas tú quien decida lo que se hace. Es decir, no solo se trata de socializar los medios de producción y por lo tanto evitar el mercado, porque en la URSS tampoco había mercado, bueno, se reintroduce con el NEP de Lenin y tal, pero no solo se trata de socializar los medios de producción, sino que se trata de gestionarlos en común. Es decir, no gestionarlos desde arriba, socializar también la praxis cotidiana, el día a día, la realidad de lo que tú estás haciendo, ¿no? En el sentido de reapropiarte del trabajo, es reapropiarte también del tiempo de trabajo, no solo de la fábrica. Respecto al tema de la demografía, el tema de la demografía, aunque tiene su lado, bueno, permítame ser un poco frívolo, que es que al fin y al cabo, si uno de los problemas fundamentales es la superpoblación en relación con el tema del límite de los recursos naturales, pues permite también el hecho de una corrección natural de ese tipo de superpoblación, ¿no? Sin necesidad de la desaparición de grandes cantidades de gente como plantea realmente el sistema por vía de un colapso absoluto del sistema, ¿no? Hombre, es un problema, pero yo creo que es un problema que se debe resolver desde la perspectiva de la socialización de la riqueza y desde el planteamiento de cuál es de verdad, o cómo definiríamos de verdad el término abundancia. Es un poco a lo que me refería yo antes, ¿no? Es decir, el problema fundamental es: ¿tenemos que garantizar a todo el mundo que tenga un montón de cosas? ¿O tenemos que garantizar a todo el mundo que tenga una vida donde haya una salud preventiva buena y donde haya al mismo tiempo cuidados y donde haya al mismo tiempo una vida cultural rica, etcétera, etcétera, una vida afectiva rica, etcétera? Pero que van por otro un poco las cosas. En ese sentido, todas esas cosas, muchas de ellas no cuentan en el PIB. Es decir, no es tanto el problema de producirlas para dárselas a los ancianos por la vía de que trabajen unos pocos jóvenes, sino que son cosas que incluso pueden hacer los propios ancianos, ¿no? Y entre ellos, y autogestionárselo. Hay modelos de... También, claro. Y sobre todo según cómo se derive la riqueza producida. Es decir, que al fin y al cabo, el problema de las pensiones es uno de los problemas que se plantea siempre. El problema de las pensiones como sistema de reparto es un problema, en primer lugar, es una profecía autocumplida que llevan diciendo desde los años 60. Dentro de 10 años no habrá pensiones, dentro de 10 años no habrá pensiones. Se ha resuelto hasta ahora por el crecimiento de la producción por un lado y por la llegada de los inmigrantes. Digámoslo claramente, por la llegada de los inmigrantes. Entonces ha aumentado la base productiva y ha aumentado también la población cotizante. Entonces por eso se ha resuelto. Pero al mismo tiempo parte de una base que es falsa, que es la idea del Pacto de Toledo de la separación de fuentes. Es decir, ¿por qué las pensiones se tienen que financiar a sí mismas y la corona no? Pues que se ponga a trabajar Felipe VI y se financie a sí mismo. Sin embargo, las pensiones se tienen que financiar a sí mismas, ¿no? ¿Por qué no se puede financiar por los impuestos colectivos en vez de financiarla, en vez de financiar un ejército desbocado o la corona o todos los tipos de recursos o salvar bancos? Es decir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que se plantea, al fin y al cabo, va a permitir, es una discusión que también va a permitir o puede permitir, si se hace desde los movimientos bien, discutir para qué se quiere la riqueza que se produce, ¿no?
Y luego el tema de los bienes comunes. El tema de los bienes comunes, hombre, el tema del Italia también es limitado, ¿eh? Quiere decir que han introducido en el Código Civil una forma nueva de propiedad que sería la propiedad de los bienes comunes, pero la introducen desde una perspectiva muy limitada que se refiere a cosas muy concretas. En Nápoles sí que tengo constancia de que se ha introducido como bien común por el ayuntamiento un centro social, una casa ocupada. Es decir, como para construirla, para darle una cierta estructura o base de legalidad, como tampoco se quería que fuera darles un local estatal como aquí, es decir, que hazte asociación y métete en un local estatal. Pues una alternativa es darles estatuto de bien común, independiente, gestionado por los propios que lo usan, pero al mismo tiempo no sometido a las condiciones burocráticas del bien estatal. Claro, el tema de los comunales es verdad. El tema de los comunales, desde las desamortizaciones, ha ido produciendo un progresivo desbanque y destrucción de los bienes comunales. Sí, de lo que se consideraban bienes comunales en el campo, ¿no? Claro, lo que importa ahora es regenerar nuevos comunes, nuevas instituciones de lo común. Y en esa perspectiva, el problema fundamental que tenemos es que remitimos una y otra vez a lo que ha sido el discurso nuestro de toda la vida. Es que teníamos un plan y hacer que la realidad se metiese dentro de ese plan. Y a lo mejor no se trata tanto de eso. O sea, yo no tengo un mapa de cómo tienen que ser los comunes. Los comunes serán en cada sitio y en cada lugar de la manera que permita que la gente participe y lo gestione en común. Es decir, que eso implica que en algún sitio pueden ser más estatales, en otro sitio pueden estar más estructurados como cooperativa, en otro sitio la participación implica una asamblea como tal, en otros sitios implica otro tipo de cosas, pero lo que importa es que la gente participe y lo dirija en común, ¿no? Con todas las limitaciones que eso tiene, que la compañera también las pone de manifiesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a construir alternativas e iniciativas y ejemplos de todo eso. Y yo creo que el mecanismo de la remunicipalización nos viene como al pego. O sea, nos viene muy bien en este momento que se haya creado la expectativa para miles de trabajadores de que pueden volver a trabajar fuera del ámbito de lo privado, que se haya creado la expectativa para los vecinos de que pueden recuperar cosas de las que han sido despojados, y que sin embargo se pueda crear también el discurso de que con eso solo no basta. Es decir, de que si de verdad lo quieren recuperar implica necesariamente inventar formas de gestión nuevas. Lo que hablábamos antes tú y yo, que remunicipalización de empresas de limpieza, de aguas, me da igual, pero simplemente los trabajadores dicen, no, yo ahora soy funcionario, uy, qué bien, ya tengo el salario asegurado, tengo el trabajo asegurado y me quedo ahí, ya está, chimpún, sin más. Una implicación en la gestión también de esos servicios municipales, por así decirlo, por empezar la cuña en la punta de lanza de lo que pueda recuperarse como comunal, conlleva un esfuerzo también. Los trabajadores y la ciudadanía van a ser capaces de realizar ese esfuerzo. Estamos dispuestos, igual los que estamos aquí sí, pero la mayoría o la mitad de la población, con la mitad de la población estaría dispuesta a hacer ese esfuerzo. Creo que es un trabajo de pedagogía que tenemos que ir haciendo, de ir inculcando a la gente de que, oye, que mira, que esto es muy bonito, pero no va a ser fácil, cuesta. Creo que es el principal, o una de las principales pegas que nos podemos encontrar a la hora de remunicipalización o de gestionar los bienes comunes entre todos. Sí, es que coincido mucho, porque si no me equivoco, si no me corriges, digamos, el fin global de lo que planteas es una socialización de la riqueza, y yo añadiré también, porque no lo has dicho, socialización de la gestión, de las decisiones. Es decir, aunque nos vinieran sin una varita mágica, decir, ¡pum!, venga, toda la riqueza socializada. Si esa socialización no la gestionamos nosotros, no vale. Que nos den las cosas tan hechas no desarrolla el ser humano. Pero claro, yo creo que ante esos nobles fines, en el fondo es uno, la gran dificultad es, después de, tú has dicho 2 siglos, por poner una fecha, ¿por qué tan poquísima gente se convence? Y no vale decir es que son tontos, es que son muy egoístas. También hay mucha gente, pues eso, que se declara anticapitalista y sin embargo puede estar incluso en las antípodas de ese planteamiento. Por eso, cuando dice el compañero lo de la pedagogía, que siempre se dice, ¿no? Pero
A mí me parece lo más difícil. Yo creo que tal vez una cuestión no es tanto que otros aprendan de nosotros, sino también un poco aprender nosotros de otros, incluso de posturas que a primera vista son muy diferentes, pero en las cuales se puede rescatar, porque, en fin, aquí nadie tiene toda la verdad, ni los otros son absolutamente equivocados. En la línea de la pedagogía yo creo que tenemos que ir abriendo cada vez más horizontes y ampliar nuestros horizontes de diálogo y de debate, también de debatir con gente que se supone que está a un tipo de nuestro pensamiento, pues debatir, porque es que si no se van a quedar 4 gatos, aunque digamos hay uno en Tesalónica y uno en Buenos Aires, pero eso es el 0,0000 de la población y de los intelectuales. Sí, yo creo que sí. Digamos, básicamente es un problema de pedagogía, pero es un problema de pedagogía entendida como la deberían entender los libertarios, no como se entiende usualmente en la escuela, ¿no? Sí, no. Así que la pedagogía tiene, planteando a Paulo Freire, que no era exactamente tampoco libertario, que era cristiano y marxista y esas cosas, pero que plantea una pedagogía con una directiva bastante interesante, tiene que ser dialógica, la gente tiene que... Y el problema fundamental es que nosotros llegamos y le soltamos un rollo a la gente. Y eso pues tampoco, pues uno le dio entrar por otro que sale, como a nosotros cuando nos soltan un rollo, que también es normal. O sea, la gente tiene que participar. El hecho de que la gente participe no es solo porque es que es nuestro lema, es porque todos aprendemos participando. Es decir, el problema fundamental es que si queremos construir las nuevas relaciones sociales también tenemos que construir los nuevos sujetos para esas nuevas relaciones sociales. Y para construir los nuevos sujetos eso no se hace desde el discurso solamente, se hace también desde la práctica. Entonces tenemos que... Y además es que no podemos darnos tampoco el pote de que nosotros somos esos sujetos ya y le vamos a enseñar a los demás cómo serlo, sino que tenemos que aprender entre todos, ¿no? Esa es la dinámica. El mundo libertario se ha encerrado mucho, quizá demasiado, en las últimas décadas en sí mismo, y yo creo que ese ha sido uno de los errores fundamentales. No poner en cuestión el conjunto de la sociedad, no poner en cuestión las cosas que suceden a nuestro alrededor y dedicarnos simplemente a darnos la razón entre convencidos en un sitio pequeño y ya está. Ya sé que es inaguantable salir de fuera y aguantar las cosas que te dice la gente, porque te dice muchas veces auténticas locuras, pero es que si no hablas con ellos tampoco sabes por dónde van los tiros. O sea, y tampoco puedes llegar a ningún tipo de construcción en común. O sea, yo creo que la vía es la vía de la... Tú decías, ¿cómo luchar para construir bienes comunes? Pues la vía es la vía de la construcción popular, construir un pueblo fuerte. ¿Eso qué implica? Regenerar espacios, darle densidad al conjunto de la sociedad. Eso implica que las clases populares tengan organismos, tengan vías de organización, debatan, hablen, se relacionen, construyan sus propios espacios de sociabilidad, construyan su propio mundo. El movimiento libertario tenía eso antes de la guerra civil. Tenía sus ateneos libertarios, tenía sus sindicatos, tenía sus grupos de teatro, tenía todo ese tipo de cosas. Y los libertarios tenemos que estar un poco en todo eso, tenemos que estar en todas partes. Tenemos que hacer cine, tenemos que hacer música, tenemos que hacer poesía. Tenemos que estar un poco en todas partes y hacer propuestas y vivir la vida intensamente, y dar un ejemplo de vivir la vida intensamente, no de quedarnos encerrados en nuestra pequeña pureza, demostrándole a la gente que podemos mirarnos los pies. Sí, pero... Sí, yo creo que lo fundamental también es la educación, ¿no? No tienes la base de la educación de los críos, ¿no? Pues que empiezan a vivir. Si no tienes eso, aunque tengas teatro, aunque tengas clases, siempre hay gente reducida. Así que la educación tiene que formar parte de la base. Pero en educación tendríamos, si de verdad quisiéramos intervenir, tendríamos un campo muy fuerte. Mira, yo tengo aquí un libro, una señora que no es libertaria ni nada, pero es muy interesante, se llama María Caso, que se llama Revolutio, hacer la revolución en la educación. A ver, cada día, en la educación hoy en día, hay cada vez más planteamientos que plantean perspectivas colaborativas, no directivas, etcétera, etcétera. Son perspectivas que no son abiertamente libertarias, que no son
que no plantean muchas de las cosas que nosotros planteamos. Son perspectivas que en muchas cosas son muy discutibles, pero yo creo que cada vez más hay una conciencia entre los docentes de que como se está no se puede seguir. Es decir, de que el mundo, de que la educación tal y como funciona hoy en día está pensada para un mundo que ya no existe y que no va a existir más. Y que entonces construir una nueva educación para un nuevo mundo implica muchas transformaciones. Pero del trabajo colaborativo, del aprendizaje por proyectos, todas estas cosas se las está reapropiando el capital, porque de cierta manera nosotros no las sometemos a disputa, pero serían cosas que están dentro de nuestra propia tradición. Yo diría la no educación al revés. Lo que fomentan es la no educación para subir el racismo, es decir, están fomentando lo contrario a lo que queremos. Que se pueden construir muchísimas cosas, incluso desde las propias aulas de los centros escolares públicos se puede hacer mucho más de lo que se hace. Se pueden poner en marcha muchas alternativas y se pueden hacer cosas muy interesantes. Y lo está haciendo mucha gente que no se autoproclama libertaria y que no se autoproclama muchas veces ni siquiera como gente de extrema izquierda o cosas semejantes. Está construyendo cosas y que se reapropian tremendamente de cosas que ha hecho siempre el movimiento libertario. O sea, hay cosas que escribe ahora gente que va a los congresos de educación que plantea el ministerio, que son traducciones en castellano de nuevo de lo que decía Ferrer Guardia. Lo que pasa es que si no lo acompañamos nosotros, le despojan de toda su capacidad de pegada y de transformación radical. Pero que además en la educación se nota muchísimo, en la educación en el término de las nuevas tecnologías. Aquí, y solo hablo yo, me lo decís, porque si me dejáis yo me pongo a consultar rollos. Pues, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías es uno de los temas en cuestión. ¿Por qué no se ha podido...? A ver, decía, hay un ciclo keynesiano, ¿no?, que es el ciclo de mayor crecimiento de la historia de la humanidad. Hay un límite para el ciclo keynesiano, que es el tema de la ecología, para reproducir un ciclo keynesiano. Pero hay otro límite, evidente, que se ha visto, ¿no? En el entorno del año 2000 se intenta reproducir un ciclo keynesiano y se encuentra uno frente a la burbuja de los .com. O sea, decía, el capitalismo produce, desarrolla los medios productivos, pero no desarrolla la sociedad, no cambia la sociedad al mismo ritmo. Entonces se produce un cuello de botella. De ese cuello de botella el capitalismo puede salir o repartiendo mejor, o encontrando nuevos mercados, o sacando innovaciones tecnológicas que permitan venderle algo nuevo a todo el mundo. Se suponía que para eso iban a servir las nuevas tecnologías, las TIC famosas, iban a servir como fundamentación de un nuevo ciclo de acumulación, de un nuevo ciclo de Kondratiev, que llevamos los últimos 16 años esperando el nuevo ciclo de Kondratiev, que no se ha producido, los ciclos largos, ¿no? Entonces, no se ha producido ¿por qué? Porque parece extraño, pero es cierto, las nuevas tecnologías parecen pensadas realmente para un tipo de sociedad que no es la capitalista. Aunque hayan sido producidas en la sociedad capitalista, Internet, todo esto, parece más pensado para una sociedad de otro tipo que para la propia sociedad capitalista. Y están encontrando muchos problemas, no digo que sea imposible, pero están encontrando muchos problemas en convertir eso en dinero. Es decir, el problema fundamental de un libro en Internet para venderlo es que es tendencialmente gratis. En el momento en que se ha craqueado, es gratis para todo el mundo. Entonces, ¿cómo te reapropias tú de eso y lo conviertes en dinero? ¿Cómo conviertes todo ese conocimiento que hay en la red en dinero apropiable por unos pocos? Por lo tanto, en una mercancía en plusvalor capitalista. Es muy difícil, no están encontrando cómo hacerlo. Están ahora con el tema del Big Data, los grandes datos, vender datos, etcétera, etcétera, pero no están encontrando cómo hacerlo. Hay toda una serie de transformaciones que se están produciendo que marcan la posible infraestructura para una posible nuevo tipo de sociedad. El problema es que sea posible no quiere decir que vaya a llegar necesariamente. De eso sí nos tenemos que desprender del socialismo clásico. Esa visión teleológica, hegeliana, de que la historia es la historia de pasar de las tinieblas a la iluminación y que no hay ningún tipo de límites en el proceso. Hay vueltas atrás, hay desvíos, hay todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que evitar esa vuelta atrás y conseguir desarrollar esos elementos que están aquí, que permitirían construir un nuevo tipo de sociedad, pero que están aquí, están en las necesidades que tiene la gente y que por eso monta fábricas recuperadas, están en las nuevas formas de gestión del conocimiento en la web y en Internet,
Están en todo ese tipo de mundos que están generando nuevas formas de funcionamiento. Que esas nuevas formas de funcionamiento eclosionen, se vuelvan dominantes y constituyen un nuevo tipo de sociedad, es lo que está en cuestión. Es lo que significa, es lo que está en el corazón de la lucha de los próximos decenios. O que se produzca una vuelta atrás hacia un ecofascismo brutal y nada, que no sé cómo se podría estabilizar tampoco es tan fácil de estabilizar. ¿Alguna intervención más? Si queréis, podemos dar por finalizada la charleta. Muchas gracias por vuestra asistencia, gracias a José Luis, y espero que nos haya servido a todos un poquito.